hemos estado viendo los últimos tiempos, esa disputa entre Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno de España, y Elon Musk, haciendo referencia, bueno, a la gestión y también de qué manera afecta la nueva publicación de China de los coches, a esa restricción que va a hacer a los manillares de los vehículos, que ahora no pueden ser eléctricos ni estar metidos para dentro. La compañía se deja ya más de un 4% para abajo, 4,84% es sin duda la que más está pegando el golpe durante esta jornada dentro de las 7 magníficas. 401,48 dólares la acción marca ya ese precio de cotización para la empresa de Elon Musk. Apple, que parece que es la única que sostiene ese pulso, ya saben, presentaba esos resultados positivos durante la semana pasada y deja subidas del 1,60% hasta los 273,74 dólares. Tono positivo para la compañía de la manzana, no para las otras dos, Amazon y Microsoft, que Amazon continúa cayendo un 2,38% y Microsoft sí que al alza un 0,73% hasta los 414. Vamos a mirar directamente a AMD, que es la que presentaba resultados durante la jornada de ayer al cierre, y parece que ha sido una de las que ha impulsado esas caídas, sobre todo en las tecnológicas. Ya saben, el miedo a la venta masiva en las acciones tecnológicas y también del software y los temores relacionados con la inteligencia artificial. Atención a AMD, que está cayendo ya más de un 16%, 16,80% abajo en los 201,50 dólares la acción. Palantir también le acompaña mismo movimiento, vela descendente de caída hasta los 13,55% para abajo en los 136,51. Curioso que Qualcomm, de momento, después de que vaya a presentar esos resultados empresariales hoy al cierre, a partir de las 10 de la noche, como estábamos comentando, permanece en positivo. Fíjense, no parece que le afecte demasiado que el resto de las tech y sobre todo de las compañías que apuestan en inversión en inteligencia artificial ahora continúa subiendo un 1%. Qualcomm, la compañía que sostiene el pulso hasta los 148,76, porque fíjense también, Oracle apunta para abajo 5,91%, Intel de la misma manera 3,76%. Y el principal protagonista también, otro de los que teníamos en el foco puesto durante la jornada de hoy, era las criptomonedas. Bitcoin estaba a punto de perder esos 72.000 dólares, ahora se queda en los caídas de más del 4%, 4,28% hasta los 72.432, y vemos un comportamiento muy similar para el resto de las criptomonedas. Vamos a poner un poco más de hincapié sobre todo este asunto y también vamos a intentar buscarle algo de sentido a toda la fotografía que nos deja en este miércoles negro teñido de rojo en el mercado. Vamos a dar la bienvenida a nuestro primer invitado en este especial de miércoles negro. Doy la bienvenida a José Basagoiti, economista. Muy buenas tardes, José. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un placer. Muchas gracias por acompañarnos una vez más, esta vez por videoconferencia. No te tenemos aquí en el plató, pero José, quería que nos explicaras un poco pues de qué manera, por qué se está comportando así en Nasdaq 100 durante la jornada de hoy, sobre todo, principalmente las compañías tecnológicas, temor por la inteligencia artificial. Justo hoy salía también y estaba en el foco la nueva compañía, la red social que deja de lado al humano, ¿no? que solo interactúan chatbots en esa inteligencia artificial. No sé si de alguna manera también ha afectado eso. Sí, se juntan varios factores, ¿no? El primero, que veníamos de un mercado muy sobrecomprado, años muy generosos, y estamos haciendo una figura distributiva desde el lado técnico y es normal ver ciertas correcciones. De todas formas, para dar un toque de calma, no olvidemos que un mercado saludable, sano, se construye con impulsos y con correcciones. Eso es lo sano, ¿no? Por ejemplo, que veamos en plata subidas verticales que acaban generando pues correcciones totalmente desordenadas, ¿no? Lo que estamos viendo desde mi punto de vista en Nasdaq es algo totalmente, entre comillas, esperable y sano dentro de la tendencia secular que no veo que haya acabado ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, pues estas rebajas pueden ser oportunidades interesantes de compra, a pesar de que en un mercado tan apalancado quizá veamos en ciertos valores caídas, pues comentabas, ¿no? AMD, PayPal, nos están dejando empresas de mucha calidad, pues ajustes muy duros. Como digo, ahí influye mucho el apalancamiento y, como comentas, narrativas de que la IA pues, puede dejar obsoletos muchos proyectos, y eso es verdad. Habrá, sobre todo en la parte software, que es la más castigada, pues muchas empresas que, claro, que al final acabarán siendo obsoletas, no tendrán hueco, porque al final la IA y la automatización
pues las comerán vivas, ¿no? Y eso hay que entenderlo. Otras habrá ganadoras, habrá perdedoras, como en cualquier destrucción creativa, como cualquier ciclo de mercado, ¿no? Pero en el índice, hablamos siempre del Nasdaq con el S&P 500, como es un índice darwiniano, al final va echando las malas y va dando bienvenida a las buenas, pues al final acabará siempre recogiendo la liquidez y el crecimiento agregado, ¿no? Por lo tanto, estas caídas creemos que son buenas oportunidades de compra y, como siempre digo, las correcciones son una prueba para medir o sea, una prueba para mí un poco la confianza, tu tesis de inversión, y como siempre digo, las subidas son momentos para recoger beneficios de la paciencia. Así que era un momento de tener paciencia, de esperar y que pase el chaparrón, porque a medio y largo plazo la tesis, desde luego, en bolsa estadounidense no ha cambiado y, por tanto, creemos que estas oportunidades pues, son hasta bienvenidas porque nos dejan precios más rebajados. Claro, además, José, estábamos viendo que el petróleo sube también más de un 2% después de que conociéramos, bueno, pues la cancelación de las conversaciones nucleares, ¿no? Se han frenado entre Estados Unidos e Irán. ¿De qué manera también puede influir las tensiones entre Estados Unidos e Irán en la percepción del riesgo del mercado petrolero, ¿no? Sí, que el petróleo suba es muy malo porque al final permea en toda la economía, es un input más caro, esto reduce márgenes de las compañías y a nivel político también es muy malo porque al final va a impactar en futuras lecturas de inflación, que es algo que se está midiendo mucho. Hemos conocido datos en Europa hoy bastante buenos, pero claro, no hay que descuidar que si el barril, por ejemplo, lo vemos en los 65, 70 o incluso $80, esto sí que va a generar pues quizá un punto más en las métricas de IPC, ¿no? Y esto, por tanto, va a cambiar la futura política monetaria. Así que es crucial. Desde mi punto de vista, creo que es sobrereacción del mercado, no creo que esté escalando ni mucho menos la tensión en Oriente Medio, son cosas puntuales, pasajeras, que el mercado olvidará. Por eso creo que esta subida del precio del barril se borrará. Esto es una opinión personal. Además, sabemos que a Donald Trump no le interesa nada, pero absolutamente nada, ver un barril caro. Esto choca contra su agenda, ¿no? Que al fin y al cabo es reducir tipos de interés. ¿Para qué? Para poder refinanciar más barata la deuda y reducir el coste financiero, con el objetivo final de acabar, pues acabar amortiguando un poco el déficit fiscal que también tiene Estados Unidos. Entonces, hará lo posible para calmar la situación. Entonces, creo que son, pues al final, sucesos puntuales, pero que no van más allá de eso, ¿no? De pues al final, ¿no? De una noticia, pero que desde mi punto de vista no acabará permeando en el mercado, así que creo que veremos de nuevo desinflación del barril en próximos días. No me preocuparía mucho, personalmente, a mí esta variable, y sí el desapalancamiento, ¿no? Que estamos viendo, por ejemplo, en ciertas tecnológicas o las criptomonedas. Eso sí que es más peligroso porque hay muchos institucionales que están cargados y que, en caso de que tener que responder a margin calls, pueden tener que liquidar todavía más y eso genera las ventas desordenadas. Esto es lo que se conoce en el mundo financiero como la espiral de la muerte, ¿no? Eso sí que puede generar a corto plazo todavía más ruido, pero sería más esa parte técnica que la geopolítica, porque a priori, a mi forma de entender, no creo que sea un catalizador que pueda poner en riesgo, ¿verdad?, las bolsas, los mercados y la economía. Comportamiento en el barril del petróleo, José, ¿podría marcar más una tendencia, pues ya mirando a largo plazo, que fuera más duradera? Bueno, pues desde mi punto de vista sí, yo creo que vamos a ver una tendencia a la desinflación, ¿eh? Es un poco la agenda de Donald Trump. Donald Trump dijo dos cosas muy claras en campaña. Una, que el dólar iba a devaluarse, lo está consiguiendo y tiene armas para hacerlo. Y la segunda es que iba a querer tener el barril en los $50-55. Y para ello, recordar las tres flechas de Scott Bessent, ¿no? Un poquito simulando a aquella política, ¿no?, de Abenomics en Japón. Pues una de esas flechas era aumentar la producción en 3 millones de barriles diarios. Eso básicamente es para, al final, meter mucha oferta al mercado ante una demanda más o menos creciente, equilibrarlo para que el precio no suba. Yo creo que más o menos va a tener contento al lobby petrolero en Estados Unidos. Esto ya está negociado bajo la mesa, en esos entornos de, si queremos abrir un poco más el margen, de $50-60, pero de ahí no va a salir, ¿no? Y eso más o menos va a tener más o menos controlada la inflación, a pesar de que están muy manipuladas las métricas, pero bueno, creo que sería algo muy positivo para la economía y creo que es una tendencia que vamos a ver. No estoy preocupado yo personalmente por el barril, es verdad que hay riesgos que no conocemos, no tenemos la bola de cristal, puede calentarse, no por vía de Estados Unidos, sino por vía de Irán, al final el conflicto en Oriente Medio. No creo que tenga incentivos tampoco Irán para hacerlo, por lo tanto no es una preocupación, pero bueno, es un evento que no podemos descartar, ni mucho menos, pero creo que la tendencia es a quedarnos más o menos en precios bajos, entre comillas, que mantengan contentos tanto a los productores como al gobierno. Y eso está más o menos en ese entorno de los 50-60, si queremos abrir un poco el rango, si no, $50-55.
Pues José, ahora te sigo preguntando también por AMD, que está sufriendo sin duda alguna la mayor de las caídas, esa nueva ola de ventas. Antes vamos con una información de última hora, José, enseguida volvemos a conectar contigo. Y es que, atención, porque acaba de ser ya condenado a cadena perpetua el hombre que intentó asesinar al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ryan Routh trató de acabar con la vida del por entonces candidato presidencial en 2024. Donald Trump. Routh ya fue declarado culpable en septiembre de 2025 de 5 cargos federales, incluido el intento de asesinato a Trump en su club de golf en West Palm Beach en 2024. Y acaba de ser ya condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Y seguimos con el foco puesto en las tecnológicas. La que más se está sufriendo durante el día de hoy es la compañía de AMD. Vamos a seguir hablando de ello con José Basagoiti. José, estábamos poniendo el foco principalmente en esta nueva ola de ventas, ¿no? Conocíamos los resultados empresariales de la compañía de AMD durante el día de ayer y las caídas pues siguen siendo muy fuertes, sobre todo para las acciones del software, ¿no? Sí, se ha contagiado todo. Al final, bueno, hay un dicho en Wall Street que es un poco feo, pero cuando arde una casa de prostitutas, pues todo el mundo, todas caen, todas salen corriendo, ¿no? Es lo que está pasando, que está cayendo absolutamente todo, a pesar de que AMD tiene unos resultados buenos del cuarto trimestre. Sabes que el guidance no fue, no, tampoco fue malísimo. Yo he leído. Yo estoy invertido en AMD, ¿eh? Yo no estoy muy contento con la caída de hoy, evidentemente, es verdad que es una tesis de muy largo plazo, pero bueno, fueron resultados bastante decentes los que presentó. El guidance sí que pinchó un poquito, pero creo que es una sobrereacción del mercado y que se irá corrigiendo en las próximas semanas. Están siendo castigados, pues todo lo que rodea al sector y por eso estamos viendo que caídas tan severas. De hecho, estamos en lo que se conoce como una desviación estándar pues en muchos activos, ¿no? No solo en renta variable, hemos visto también caídas sigma 6 que se conoce, ¿no? En plata del 30%, en platino, en oro. Momentos de mercado, yo le llamo delirantes, momentos que se estudiarán, ¿no? Yo llevo muchos años en esto y es difícil recordar, ¿no? Etapas tan volátiles en todos los activos, ¿verdad? No está habiendo refugio, criptos más de lo mismo, muchos institucionales, no solo retails, institucionales sufriendo muchísimo bueno, pues AMD, como comentas, y en general el sector tecnológico, pues muy castigados porque la beta, lo de más riesgo, es lo que primero se vende, ¿no? Cuando necesitas liquidez, al final tienes que vender activos y ¿cuál vendes primero? Esto es muy fácil de pensar, o sea, muy fácil de entender, pues lo que más riesgo tiene, ¿no? Y por eso están siendo castigadas las acciones high beta, las de alta beta, las de alto riesgo, tecnológicas, por supuesto, y Bitcoin y Ethereum, ¿no? Que están cayendo mucho. Pero claro, la tesis no cambia. Por eso digo que se va a premiar la paciencia en el próximo impulso para quien tenga y entienda un poco el mercado. Sabemos que estos son fases que pasarán y entonces, mientras se mantenga el argumento, que se mantiene claramente, AMD es un empresón, pues a mí no me preocupa más allá del ruido y que no es cómodo, ¿no? Que tu cartera o tu inversión en particular esté cayendo un 15-16%, pero desde luego no cambia nada a largo plazo, así que diría cautela a los inversores y optimismo a medio y largo plazo y no caer, como digo, en los sentimientos ni emociones del corto plazo, que es un error muy típico, por cierto, de los inversores más principiantes. José, estamos viendo también caídas en Tesla, que un mínimo de más de 2 meses, caída del 4,3%, y las acciones de Nvidia, que ayer ya apuntaba ese terreno vertiginoso, ¿no? Y hoy caen a su nivel más bajo en más de un mes, más del 3,8% ya. ¿Hasta qué punto crees que influyen las expectativas también sobre la política monetaria en estas caídas? Pues bastante. Son empresas de growth que tienen ubicado el beneficio a largo plazo, no el caso de Nvidia, pero sí muchas tecnológicas. Entonces dependen mucho, en primer lugar, del tipo de interés, que es el coste del tiempo, y en segundo lugar, de las políticas de expansión de balance. Al final son las más ligadas a la liquidez y, por tanto, claro, las expectativas de lo que vaya a hacer la Reserva Federal con el nuevo presidente, Kevin Warsh, están influyendo muchísimo. De hecho, mucha gente dice que este fue el catalizador que ha armado todo este caos, ¿no? Evidentemente, luego es el sobreapalancamiento lo que ha creado esta volatilidad y esta cascada de ventas desordenadas, pero el catalizador fue ese, ¿no? Fue que espera un tipo
mucho más duro, mucho más hawkish. Yo no lo creo tampoco, estoy un poco a contracorriente, porque es verdad que yo he estudiado mucho a Kevin Warsh, es un tipo muy preparado, fue el gobernador más joven, ha tenido pues célebres frases, ¿no? Y a mí me gusta bastante, ¿no? Pero creo que una vez entras dentro de la política o entras dentro de los bancos centrales, cambias mucho, ¿no? Tienes muchas presiones y hay que entenderlo. Al final responderá a intereses que no son los suyos, intereses del gobierno, intereses de Wall Street y intereses sobre todo del sector financiero. Entonces hará lo que le exijan, eso es así de simple. Y al final si hay que dar la maquinita, lo hará, si hay que imprimir dinero, lo hará, ya encontrará excusas, estos políticos y los bancos centrales son expertos, ¿verdad? Y por tanto no creo que vayamos a un nuevo entorno, una nueva dinámica de política monetaria, ni a un cambio de orden, ¿no? Como incluso algún analista habla. No lo creo. Entonces, como siempre digo, son reacciones que dejan ineficiencias. Creo que estamos ante una ineficiencia del mercado porque si es verdad que la caída responde de una forma fundamental a esto, creo que el mercado se equivoca y no creo caer en la fatal arrogancia ni ser soberbio, pero es mi tesis, ¿no? Y la comparto aquí y por eso, repito, lo que decía al principio, creo que estas caídas en muchos de los valores y sobre todo en los índices son muy buenas oportunidades de compra. Bueno, en 4 o 5 meses empezaremos a verlo, ¿no? Y sobre todo de aquí a 2 o 3 años, pues ya comentaré por aquí si la tesis es buena o no y si me he equivocado, ¿no? Claro. Pues José Basagoiti, economista, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más en Negocios Televisión y bueno, pues con este terrible miércoles negro, ¿no? Que estamos viviendo sobre todo en las acciones tecnológicas. Muchas gracias, José, nos vemos. A vosotros, un placer, un abrazo. Pues nosotros que continuamos poniendo el foco principalmente también en las acciones tecnológicas, pero ojo también a las criptomonedas, porque Bitcoin ha estado a punto de perder esos $72.000. Ahora tenemos un mercado cripto teñido de rojo principalmente. Vemos, bueno, pues cómo intenta aguantar ese soporte de los $72.000. Bitcoin un poquito por encima, $72.880. Mirando al resto de criptomonedas, Ethereum también prolonga sus caídas, algo más ahora mismo en tiempo real hasta los $2.085, caídas de más del 6% y un sentimiento sobre todo que estamos viendo en este activo refugio, considerado para algunos analistas cayendo más de 6% e incluso para algunas criptomonedas. Vamos a seguir hablando de ello con nuestro siguiente invitado de la noche, con Eneko Nor, cofundador en Stavolut. Muy buenas noches, Eneko. Buenas tardes. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos, Eneko. Bueno, pues jornada sangrienta, ¿no? Para las acciones tecnológicas estadounidenses, sobre todo al otro lado del Atlántico, que sufren esta nueva ola de ventas. También estábamos poniendo en el foco AMD, es una de las que más cae. Primera valoración ante este miércoles negro, Eneko. Sí, 2025 fue pues, un año de muchísimas subidas, mucha alegría, tecnología, AI, todo este sector y ahora lo que vemos pues, son correcciones. Al final, pues, lo que suele pasar muchas veces después de subidas tan grandes, no hay que olvidar que es que la bolsa americana lleva subiendo ya ha perdido la cuenta de cuántos años seguidos, ¿no? Es el mayor ciclo alcista seguramente de la historia. Entonces, pues llega un momento en el que me empieza a haber algunas dudas, algunas correcciones y parece que es ya la catástrofe y hablamos de crash y que es un día negro, pero en realidad pues lo vamos a ver como unas correcciones normales después de que estas acciones como Tesla, Nvidia tal, pues, llevan beneficios, o sea, llevan haciendo ganar a inversores que las llevan desde hace años, pues muchísimo, ¿no? Yo lo veo como una corrección y está claro que hay mucha incertidumbre en el mercado de ver si el entorno acompañará para seguir haciendo crecer los beneficios de estas empresas, ¿no? Ya se empieza a poner un poco en duda que se puedan justificar estos múltiplos de EBITDA, estos PER que son exagerados. También estamos viendo el mismo sentimiento, ¿no? En las criptomonedas, Eneko. Bitcoin, que estaba a punto de perder los $72.000, parece que se queda un poquito por encima, y el resto de criptomonedas que actúan más o menos igual. Sí, aquí estamos viendo pues, unos precios que no nos podíamos imaginar tan a corto, ¿no? Hablábamos de perder 90.000, que podía irse a 75.000, perder los 75.000 pues ya lo hemos perdido. Ya estamos en niveles en los que pues cualquier día más de bajas pues pues perdemos estos niveles que son psicológicamente muy fuertes y nos iríamos a 70.000. Entonces estamos en una situación un poco delicada. Ethereum está bajando muchísimo más. Creo que es un 20% la semana y hoy, por ejemplo, Solana
ha perdido un nivel crítico de los $100, cayendo un 8%, que se ve pues muy penalizado, ¿no? Solana pues es uno de los grandes players también del sector cripto. Entonces estamos viendo pues muchísima pues miedo extremo, venta total. Pues lo que pasa con esto es que cuando ya se pierde la confianza, ya empieza a vender hasta todo el mundo, hasta el que tenía pues carteras hace más tiempo. Y claro, que estamos en lo de siempre, que es el momento de no vender, y al final con este miedo pues la gente termina vendiendo y luego pues termina arrepintiéndose, ¿no? Creo que estamos en una corrección muy grande. Todavía no sabemos cuál es el suelo. No veo Bitcoin menos de 60.000 nunca. Pero ahora mismo la situación es crítica, y perder estos niveles de 70.000, 72.000 de Bitcoin pues son un poco pues, soportes psicológicos. Pues nos pondríamos en situaciones un poco críticas. En Eco, además, hemos conocido hace escasos minutos que Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, acaba de decir al Comité de Servicios Financieros de la Cámara que el gobierno de Estados Unidos no tiene esa completa autoridad para poder rescatar a Bitcoin ni para ordenar a los bancos que poseen criptomonedas. No sé de qué manera, qué implicaciones tiene el gobierno de Estados Unidos, que dice que no tiene autoridad para rescatar a Bitcoin, en ese caso, en la crisis del mercado cripto, ¿no? Sí, a ver, pues Bitcoin como activo totalmente independiente, pues lo más independiente que existe del mundo, que funciona solo, no lo controla nadie, nadie es su jefe y nadie lo puede pagar, pues va a su bola. Entonces, no sé qué quería decir con lo de rescatarlo, ¿no? Lo que sí vemos es que Bitcoin y cripto cada vez está más unido al sector financiero tradicional, pues porque ya los bancos lo ofrecen a sus clientes. Lo que parecía pues antes era un timo, un scam, ya es un activo serio de inversión, que los grandes bancos lo ofrecen a sus clientes para que lo contraten, ya no solo en forma de ETF, sino para que sus clientes lo compren. Entonces cada vez está más integrado y cada vez se considera pues un activo más de inversión, que todo el mundo debería en una cartera diversificada tenerlo, ¿no? Entonces creo que pues esa es la fuerza que tiene Bitcoin, que es que sigue adelante pese al precio, pese a la incertidumbre. Pues sigue el uso, sigue que es considerándose como un activo de inversión. Eso debería llevar a grandes carteras pues seguir poniendo un allocation pues de un X%, 1% o 5 o 10 de las grandes carteras. Eso debería hacerlo subir. Y luego también, pues en general, vemos que cada vez hay más uso de cripto, y que pensamos que estos, pues estamos ya cerca de mínimos, y que este mundo pues es imparable. Claro, y también en Eco estábamos viendo el desplome de Nvidia, de Microsoft. Tesla incluso ha bajado a los mínimos de más de 2 meses. La última caída fue del 4,3%, y Nvidia, bueno, pues cae también a su nivel más bajo en más de un mes. La última fue del 3,8%. ¿Crees que hay rotación de inversionistas hacia sectores pues algo más seguros, ¿no?, de más estabilidad en medio de toda esta incertidumbre por la carrera de la inteligencia artificial? Puede ser. No olvidemos que todo esto de la inteligencia artificial, lógicamente, pues va a revolucionar el mundo incluso mucho más de lo que pensamos. Otra cosa es si todas estas acciones relacionadas con inteligencia artificial pues estaban ya sobrevaloradas, ¿no? Pues Tesla, la cotización de Tesla implica, o el mercado descuenta, que Tesla va a ser uno de los grandes jugadores del mundo de inteligencia artificial con sus robots presentes en todas las casas. Yo creo que son unas predicciones todavía que están un poco lejos, con múltiplos de PER que son una barbaridad, que no se han visto nunca en la bolsa, y es normal que los inversores digan, bueno, pues de momento voy a recoger beneficios, voy a esperar hacia dónde va todo, stop loss, esperar fuera, y cambiar hacia otros activos que no estén pues tan inflados como está ahora todo este sector tecnológico. Nico, también el sector farmacéutico se estaba desplomando durante el día de hoy. Principales compañías, bueno, pues como Novo Nordisk, ¿no?, que ya después de presentar su fórmula de Ozempic, bueno, pues ahora hay divergencias. También veíamos caídas en Eli Lilly y el resto, AstraZeneca también. ¿A qué crees que debe apuntar el comportamiento, sobre todo del inversor, hacia el sector farma? Bueno, como decía el anterior invitado, José Basagoiti, a veces cuando pasan estas cosas es que cuando baja todo. Algunas cosas bajan más, otras veces menos. Como vemos en cripto, pues baja Bitcoin un poco, pero pues otras bajan más. Y en las acciones, pues unas tecnológicas más, otras menos, pero ya de todos los sectores, ya es cualquier cosa.
No hay que olvidar que también pues, empresas farmacéuticas que se han visto muy beneficiadas de estos medicamentos revolucionarios que les van a hacer ganar muchísimo dinero, pues como Ozempic y tal, pues la gente también en algún momento dice, bueno, pues es que el mercado no acompaña, pues me voy a salir. Esto es un clásico de toda la vida y hay que pues, el recoger beneficios y esperar fuera hacia dónde va el mercado, pues eso está pasando en todos los sectores y no me extraña tampoco que en sectores que también han subido, como el farmacéutico, pues la gente esté pensando lo mismo. Neco, vamos a estar muy pendientes a este miércoles negro y también bueno, pues al comportamiento del resto de del sector tecnológico y además al cierre presentan resultados tanto Alphabet como Qualcomm, que por cierto Qualcomm le espera con subidas. De momento parece que sostiene el pulso. ¿Qué crees que es lo que ha ocurrido para que bueno, pues sea una de las pocas que nos ha teñido de rojo? Nunca se sabe estas cosas, el mercado es impredecible, hay empresas que han presentado resultados muy buenos pero resulta que habían bajado porque el mercado esperaba otra cosa. Estas cosas no sabemos. Estamos en general en una recogida de beneficios, prudencia ante un mercado que no está nada bien, que la gente ha visto subidas grandes y tiene que pues, asegurarse estas ganancias. Gente que tenía pues, un stop loss psicológico de, oye, pues cuando llegue aquí lo voy a vender pues por si acaso para esperar fuera. Lo vemos en todos los sectores y es cierto, pues precisamente acciones como Qualcomm como Alphabet, pues muy relacionadas también pues, con el tema de AI, en el tema más chips o Alphabet en general, que se juega mucho en ser uno de los líderes de inteligencia artificial, va a ser pues, muy significativo hacia dónde va el mercado y hacia dónde puede influir. Pero bueno, ahora lo que estamos es que independientemente de los resultados, lo que estamos viendo es, da igual si la empresa presenta resultados mejores, peores, tal, estamos viendo recortes porque la gente pues está saliendo, recogida de beneficios y esperar fuera. Pues efectivamente, toma de beneficios. Febrero apunta a ser un mes para actuar de esta manera. En Econor, cofundador en Stabolud, muchísimas gracias por acompañarnos en este especial de Miércoles Negro. Que tengas buena noche. Un placer, gracias a vosotros. Pues seguimos mirando también al sector de las materias primas y al sector petrolero. Hoy, según estábamos conociendo, se han cancelado ya las conversaciones nucleares que se iban a mantener entre Estados Unidos e Irán. Ya saben que la tensión continúa aumentando y eso hace que dispare el precio del petróleo. Sube un 2% después de conocer justo este hecho. Tenemos el barril de Brent subiendo más de un 2%, en los $69 el barril, y el West Texas americano que también escala ya por lo menos hasta más de un 2%, el West Texas, con subidas que lo dejan por encima de los $64,95 el barril de petróleo para el West Texas americano. Vamos a seguir hablando de ello. Damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado de la noche, a Bryce Prieto, analista macro y técnico en Marot Strategies. Buenas tardes, Bryce. Muchísimas gracias por estar un día más. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Bryce, bueno, pues estamos ante esta jornada de miércoles negro, ¿no? Tremendas caídas, sobre todo para las acciones que pertenecen, bueno, al sector tecnológico, el Nasdaq 100 desplomándose. Empezamos, si quieres. Estaba comentando el precio del petróleo, está subiendo después de conocer bueno, que se frenan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. ¿Crees que hay otro catalizador para que se dispare ese precio? Pues por el momento no te sabría decir. Yo supongo que en parte será ese. Sí que es cierto que el petróleo estaba bastante sobrevendido, es decir, llegó a una tendencia bajista muy grande, llegó a cotizar por debajo de 60 y no estaba la economía a nivel mundial como para que eso estuviera así, es decir, no había una deflación muy grande a nivel mundial. Entonces podría ser en cierta manera extraño y estar volviendo a una reversión a la media, pero realmente el catalizador, por llamarlo de alguna manera, o la noticia que puede motivar a esto, yo supongo que sí que será eso de Irán. No tengo más información, al menos de que haya estudiado de ningún otro motivo. Pero sí también es verdad que, diferiendo un poco del comportamiento que tiene el propio petróleo, el sector energético dentro de Estados Unidos, podemos mirarlo con el ETF, el XLE, lleva bastante mejor comportamiento que el petróleo ya durante varios meses. Entonces, de cierta manera, podrías estar intuyendo que estamos en el, por llamarlo de alguna manera, también en el tope o en el techo de mercado, ¿no? Porque están los componentes energético y cíclicos haciéndolo muy bien, sin embargo, tecnología y demás sí que está sufriendo ya últimamente. No quiero decir tampoco que de aquí vayamos a caer, pero bueno, son señales que da el mercado y que cada uno los puede interpretar a su gusto.
Claro, además, sobre todo en el caso del petróleo, Bryce, hasta qué punto el mercado, ¿no?, estaría reaccionando a la posibilidad de que se mantengan o incluso se endurezcan las sanciones al petróleo iraní, aunque en las últimas jornadas también hemos visto, bueno, pues cómo Estados Unidos negociaba con la India, ¿no?, para poder frenar la compra del petróleo ruso y que así pues atraer al inversor indio en Estados Unidos, comprando petróleo estadounidense y también el petróleo venezolano. No sé hasta qué punto el mercado está reaccionando por ello. Claro, aquí es lo que comento, no te sabría decir si es que está reaccionando justo por eso o porque hay una sobreextensión muy baja, pero lo que sí está claro es que si sigue si es porque es una sobreextensión muy baja y es una reversión a la media, no debería, de una vez llegado a la media o pasado un poco más, seguir la tendencia. Si estamos ante un nuevo cambio en ciclo, sí que seguiría la tendencia y esto sí que sería peligroso para el mercado. ¿Por qué? Porque si empieza a subir mucho el precio del petróleo, vamos a acabar viéndolo al final reflejado en el CPI. Si lo vemos reflejado en el CPI, se va a ver reflejado también en la parte larga de la curva porque van a incrementar las expectativas de inflación. Y esto, más las bajadas de tipos que tiene propuesta la administración MAGA ahora mismo y la depreciación del dólar para combatir el déficit de la balanza comercial, puede llegar a crear una trampa muy grande en los mercados a nivel del driver de la inflación. Aunque ahora mismo esté muy baja, si sigue la tendencia en el petróleo al alza y MAGA, la administración, no cambia las políticas que tiene si se da esa tendencia, sí que podríamos ver un comportamiento muy feo para lo que serían los activos de riesgo. También las caídas que siguen, bueno, pues a las fuertes acciones de software, ¿no?, en la sesión anterior también debido a las preocupaciones por la nueva herramienta en inteligencia artificial de la compañía de AMD, que es sin duda alguna el que más está cayendo, al menos uno de los que más está cayendo en las acciones tecnológicas estadounidenses. Bryce, ¿por qué la caída de AMD está provocando esa nueva ola de ventas y que salpique, ¿no?, al resto del sector tech? A ver, yo esto sinceramente creo que es un poco el catalizador, que es la guindilla se le da al pastel, ¿no? Pero no creo que sea realmente lo que esté motivando a esto. Ya recuerdo cuando fue todo el lío este que pasó con Oracle, recuerdo que vine aquí y vinimos a negocios, hablamos sobre ello y dijimos que probablemente sí que podríamos ver un rebote los próximos días, pero que el daño ya estaba hecho en la mayor parte del sector. Ya estaba hecho en el sentido de que había muchas empresas que estaban invirtiendo muchísimo más en CAPEX y no estaban viendo ese CAPEX ya respaldado con lo que serían sus ingresos, sino ya tendrían que estar entrando a mucha deuda y muchas empresas del sector del private credit estaban teniendo ya ciertos problemas para financiar esta deuda. Entonces, estos pueden ser los catalizadores, por ejemplo, el que tenemos hoy en día de AMD, pero yo creo que esto ya viene un poco de atrás. Ya vemos una rotación también la vez pasada que estuvimos hablando de los resultados de las tecnologías como Meta. Ya comentamos que estar invertido ahora mismo en el SP500 con la rotación que está habiendo tiene ciertos peligros porque tecnología es un sector que lo está haciendo realmente mal durante ya bastantes meses. Y comentamos también que estar invertido ahora o hacer la rotación hacia sectores energéticos o consumo defensivo tenía un poco más de sentido desde hace un par de semanas también, por lo que yo creo que al final lo de AMD simplemente es el mercado reaccionando a todos los problemas que venía arrastrando desde hace un par de semanas, un par de meses. En el sector farma, Bryce, Novo Nordisk, que es otra de las protagonistas, ¿no?, está dejándose ya un 6% para abajo, llegando a los $47,28 la acción. ¿Cuál es el principal foco, lo que tiene que tener en cuenta el inversor? Pues Novo Nordisk, la verdad, no es un sector que tenga yo muy estudiado, pero bueno, sí que coincido con mi compañero Neko, que estuvo antes. Y es que al final, en estos días de sell-off, en el que se vende prácticamente todo el mercado, lo que hace la gente es vender prácticamente todas sus posiciones que tienen pérdida y buscar refugiarse, se vuelve en un ambiente de risk-off. Entonces, bajo esta premisa, pues yo creo que sí que en cierta parte es que se está vendiendo todo, se está buscando un buen refugio, el inversor no quiere asumir riesgos, pero también he de añadir que personalmente no soy muy amigable a comprar acciones que tienen una clara y muy marcada tendencia bajista. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que que te siga cayendo y que pasen estas cosas. Novo Nordisk para mí ha sido una venta desde hace mucho tiempo y al final se hace lo que debería hacer una acción que está en tendencia bajista.
Para los metales preciosos, Bryce, estábamos viendo y conociendo esta mañana que la empresa comercial de China, de Songhai, obtiene 500 millones de dólares de la caída de la plata. Las apuestas cortas parece que son algo oportunas y que llegan, pues, sobre todo por grupos líderes por China, y puede ser el gran ganador en los metales preciosos, sobre todo en estas últimas jornadas donde veíamos esos desplomes, ¿no? Sí, es muy probable que China se esté amasando bastante dinero con esto, pero yo sí que creo que podemos ver algún tipo de rebote, pero yo creo que ahora mismo los metales, al menos hablo de los metales en papel, el precio papel, no comento lo que es el precio físico en China ni la diferencia, pero los metales en precio papel yo creo que sí que podremos ver ahora cierto rebote, puede ser, pero creo que necesitan construir una base para, si quieren seguir subiendo, seguir con la tendencia alcista, creo que necesitan construir una base, relajarse un poco, porque veíamos una tendencia últimamente demasiado exagerada, demasiado apalancamiento había en la plata, y eso al final ha sido lo que ha provocado una caída de un 40% en los futuros en un solo día. Al final, si subes en una tendencia parabólica, que esa tendencia parabólica está fomentada por la alta especulación, lo más probable es que te acaben pasando estas cosas. No creo en las narrativas de manipulación de mercado sobre este tipo de asuntos, simplemente es que había demasiado apalancamiento en lo que vienen siendo los activos como la plata. Y al final, por algún lado, en algún momento, con el más mínimo catalizador que sea, en este caso fue pues, la elección de Watts como miembro de la Fed, pero podría haber sido cualquier otra, acaba sucediendo lo que acaba sucediendo, y es un margin call que acaba arrastrando a más stops y días como ese. Una pregunta al aire, ¿no? Porque bueno, venimos de 3 jornadas en las que estamos viendo estos mercados cayendo y teñidos prácticamente de todo de rojo, tanto el mercado de materias primas, también mercado de renta variable. ¿Es lo que nos depara al menos en el corto plazo, en estos próximos meses? A ver, nosotros desde MAD tenemos una visión no bastante bajista, pero mínimo neutral. No tenemos una visión alcista para lo que viene siendo la renta variable personal, principalmente americana. Sí que es cierto que dentro de otros países o dentro de otras regiones lo están haciendo bastante mejor y debería poder seguir así, o al menos haciéndolo mejor que la renta variable americana. Para los metales, como digo, si queremos ver una tendencia alcista y seguir con esa tendencia alcista, debería construir una base. Si de aquí volviera a rebotar fuerte, yo tendría bastante respeto y empezaría a vender todo en fuerza, con el riesgo de que pueda seguir subiendo y dejarme fuera, claro. Y con respecto a la renta variable americana, como digo, tenemos una visión neutral que se está tornando bajista bastante en los últimos días por ciertos datos de amplitud de mercado y demás que no nos están gustando. Entonces, yo creo que ver unas tendencias alcistas en renta variable americana, al menos en activos de riesgo, va a ser difícil. Bryce, pues gracias por ese apunte. Me gustaría ya terminar con el mercado de las criptomonedas. Estábamos hablando con Eneco después del último mensaje, ¿no?, por parte del gobierno de Estados Unidos. Dicen que no tienen autoridad para rescatar a Bitcoin, pero Donald Trump también el martes anoche decía que bueno, pues, hay que comprar criptomonedas, que si no lo va a hacer China, e incitaba, ¿no?, un poco a invertir en el mercado cripto. ¿Qué mensaje envía todo esto a los inversores, sobre todo sobre el riesgo real de invertir en Bitcoin frente a activos respaldados por el Estado? Bueno, yo a nivel político, pues cada uno pensará lo que quiera a nivel de lo bueno que es que un político diga si hay que invertir o no en criptomonedas. No es un tema en el que me interese mucho meterme, pero yo sí creo que Bitcoin ahora mismo está también exactamente igual que los restos de los activos, que el resto de activos de riesgo. Al final es un activo de riesgo que es mucho, con el componente de riesgo, pesa mucho más que en otros y se ve muy influenciado por ciertas presiones que pueda haber en mercados monetarios, o que depende mucho de la liquidez que se crea en este tipo de mercados. Nosotros esperamos que la liquidez siga contrayéndose, o al menos no crezca mucho en los siguientes meses. Por lo tanto, sí que puede haber algún rebote porque Bitcoin está muy sobrevendido en el corto plazo, pero no creo que estemos cerca de hacer un suelo en este mes al menos.
Entonces yo comprar ahora mismo Bitcoin no lo veo una buena opción. Si lo que tú quieres es especular en él, si lo que tú quieres es holdear y hacer DCA en él, pues bueno, ahí el plan de cada uno es libre. Pero personalmente nosotros no estamos alcistas en Bitcoin ahora por el momento. Ahora se recupera algo, pero ha llegado a estar, bueno, pues a punto de perder los 72.000. Está ahora, pues, continúa en terreno negativo, caídas del 2%, pero por encima ya de los 73.000. Bryce, ¿en qué se diferencia esto? Pues haciendo un poco de comparación, ¿no?, con crisis pasadas, ¿cuál es la diferencia con otras posturas frente a rescates bancarios que hemos vivido antes y relacionados también durante crisis financieras anteriores? A ver, claro, Bitcoin lo puedes ver como un activo estratégico, puedes entrar en esta narrativa, pero al final, filosóficamente hablando, Bitcoin no se creó para que un gobierno lo rescatara. Entonces, no sé yo hasta qué punto sería hasta bueno para Bitcoin que el gobierno de Estados Unidos lo rescatara. Sí que podría acabar subiendo el precio, pero perdería un poco lo que viene siendo la creación de lo que fue Bitcoin, ¿no? Esa moneda hecha para salir del control de los estados y poder hacer transacciones entre las personas sin que haya un control estatal. Al final, si lo rescata de alguna manera el Estado, va a acabar entrando a poder atesorar muchísimo Bitcoin y poder influenciar sobre el precio del propio activo. Entonces, yo no creo que fuera bueno eso para Bitcoin a muy largo plazo. A corto plazo, pues obviamente, seguramente podría llegar a subir el precio del activo. Bryce Prieto, analista macro y técnico en Marot Strategies, muchísimas gracias por estar una vez más en Negocios Televisión. Es un placer tenerte siempre con nosotros. Que pases buena noche. Muchas gracias. Pues nosotros que continuamos con este miércoles negro teñido prácticamente de rojo en todo el mercado de renta variable, las acciones tecnológicas que impulsan esas caídas y también el Standard & Poor's 500 que, aunque no es el que más está cayendo en los índices de mercado de renta variable en Estados Unidos, pero también se deja ya por debajo del 1% mientras se profundiza sin duda alguna las caídas en las tech, en las compañías que apuestan por inteligencia artificial y las vinculadas con el software. También se dispara el petróleo justo en un momento en el que, bueno, pues parece que se frenan las conversaciones entre Irán y Estados Unidos. Anoche no era la imagen que veíamos por parte del presidente Donald Trump, porque, bueno, él apuntaba que estaban negociando, que ya se estaban llevando a cabo esas conversaciones de manera telefónica con Irán y que de momento se frenan. Él estaba apuntando precisamente a que este fin de semana íbamos a ver más avances, que no quería actuar por las malas, pero que todas las cartas estaban puestas encima de la mesa. Eso también lo destacaba la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, durante la jornada de ayer. Hoy parece que se echa el freno. Mientras tanto, sí que hemos visto avances en las conversaciones trilaterales entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, sobre todo en un momento en el que, bueno, pues le habían lanzado ese ultimátum a Rusia para que dejara de atacar en este momento de invierno duro para Ucrania. Y a lo que Ucrania, Zelensky, el presidente ucraniano, alegaba que Rusia estaba cogiendo más fuerza, estaba aumentando y apoderándose de esas de ese armamento que no está siendo utilizado durante estos últimos días para poder atacar de nuevo, incluso de forma más agresiva. Pues muy en el foco todos esos asuntos, todas las tensiones y también la política monetaria que afecta de alguna manera al mercado de renta variable y al mercado de renta fija estadounidense. Vamos a seguir hablando con nuestro siguiente invitado de la noche, con Javier Echeverry, analista de mercados. Javier, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Javier. Bueno, pues en un miércoles que continúa con caídas, ¿no? Ayer ya lanzábamos ese especial de Martes Negro, hoy parece que hemos visto la misma fotografía, ¿no? En un contexto especial, quizás por haber conocido que Estados Unidos e Irán frenan las conversaciones. Al menos eso ha tenido ya una reacción en el petróleo, sube más de un 2%, el barril de Brent y el West Texas americano. Pues sí, al contrario que lo que viene siendo habitual, que el petróleo sirve un poco de ese termómetro para ver cuál es la oferta global, cuál es la pretensión o el entendimiento de demanda global que va a haber en el mercado y, por tanto, la oferta necesaria, pues lo que estamos viendo es que efectivamente la parte
parte geopolítica, en la parte un poco de esas conversaciones con Irán, que es, no nos olvidemos, como decimos siempre, quien controla el estrecho de Hormuz y quien puede cerrar el grifo a una gran parte del crudo mundial, pues tensiona mucho la situación. Si vemos el mercado del crudo, tenemos que contextualizarlo siempre. Y es que parece que no hay muchas diferencias, pero ciertamente hay tres zonas muy, muy importantes. Uno es el West Texas Index, que es ese índice que nos marca un poco cómo está en Houston el crudo, cómo se está comportando la parte de Estados Unidos, donde se almacena ese crudo, se procesa, tiene una producción un poquito más barata que el crudo Brent, que es el crudo, digamos, de la mitad del globo, ese que nos compete más a Europa, el crudo del Mar del Norte, y que es más caro de extraer y por tanto siempre vale un poquito más. Si nos fijamos en el West Texas, en este momento está en 64,86, habiendo roto, muy importante, una zona de resistencia, como podemos ver en el gráfico claramente, y haciendo esa figura de throwback para continuar subiendo. Vemos que el crudo Brent, que es un poquito más caro, como digo, por la extracción de ese crudo del Mar del Norte y que significa un poco ese sobrecoste sobre la obtención del hidrocarburo, vemos que está ahora mismo en 68,76. Pero, sin embargo, la gran diferencia, y esto que parece simplemente unos dólares cambia bastante, es que la resistencia del crudo Brent no se ha roto, sigue estando totalmente intacta por la parte alta y vemos claramente en esta fotografía de mercado, en este gráfico, cómo se apoya una y otra vez y va exactamente a los niveles adecuados, es decir, los niveles de soporte y resistencia previstos, que estarían en torno a los 64,93 por abajo y arriba justamente esa confluencia entre la resistencia superior y el nivel de precios anterior como relativo más importante de 68,53. Está bailando ahí y no se mueve. ¿Cuál es el tercer elemento que nos falta en el mercado del crudo para entender qué es lo que está pasando? Lo que pasa a la derecha. Si vemos el mapa del mundo, tendríamos que hacer a la izquierda ese crudo West Texas de Estados Unidos, en el medio el crudo Brent y a la derecha, ¿qué? A la derecha el crudo Murban, ese índice que nos deja claramente visto qué es lo que pasa en la parte de Asia, de Arabia, cuánto se pide, cuánto se mueve por ese lado. Y fijaos que aquí también tenemos esa inestabilidad, esa ruptura de la resistencia superior y lo vemos en 70,02. Fijaos cómo ese movimiento se tensiona mucho más hacia el lado ya de Oriente Próximo y el Lejano Oriente y China. Toda esa demanda por parte de China y la producción que tiene que ver con Oriente Próximo y Oriente Medio, la podemos ver reflejada en este índice, que no es otra cosa que un índice de Arabia Saudí, que tiene claramente distintos componentes dentro del índice y que podemos ver mucho más claramente esa oferta y demanda disponible. Por tanto, estamos viendo un movimiento en el que se tensiona la parte geopolítica. Eso hace que el crudo suba a nivel global. Vemos que la parte central está un poquito más estable, no sale de esa resistencia, pero claro, tenemos además una migración por parte de la tecnología de esos cierres, empieza a haber inestabilidad, empieza a migrar el dinero y se empieza a ir tanto a zonas más defensivas, a los activos más defensivos habitualmente que todos conocemos, salud, etc., y que vemos cómo además se va a liquidez. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo hemos visto el mercado con una gran liquidez. Es verdad que hay grandes problemas geopolíticos y macroeconómicos. Seguimos con una inflación importante que no acaba de bajar ese 2% deseado en Estados Unidos y que nos cuesta mucho zafarnos de ella. Y sin embargo, como había mucha liquidez, y de hecho sigue habiéndola, el mercado sigue subiendo máximos históricos y no para. Claro, no para hasta que para. ¿Qué sucede? Que cuando las cosas empiezan a complicarse un poquito más, el dinero rápidamente empieza a salir, es muy cobarde y se va a sectores defensivos donde se ve menos y sobre todo a liquidez. ¿Por qué? Pues porque el gran sector defensivo, el oro, ha caído muy fuertemente y vemos que en tan solo 1, 2, 3, 4 y 5 jornadas hemos visto de hecho una caída. Fijaos, vamos a marcar exactamente la caída
supone un 21,38% y en 3 jornadas, contando con la jornada de hoy que aún no ha terminado, hemos visto una fluctuación desde mínimos de un 15,47%. Esto no es refugio, esto es volatilidad, esto es trading de alta frecuencia, esto es todo aquello que al inversor medio debe mantenerlo un poquito alejado de los mercados porque no tiene una clara dirección. Lo que tiene es miedo, y el miedo hace que el dinero entre y salga de manera muy veloz y sobre todo que salga de activos donde estaba muy acomodado. Ha conseguido una gran rentabilidad y, por tanto, para recuperar esa rentabilidad que ha conseguido, tiene que salir de ahí con una venta. Esa venta incrementa la oferta y la oferta, por supuesto, hace que el precio descienda. Javier, lo estabas comentando tú muy bien, mucha volatilidad también en activos refugio, ¿no? Lo que se estaba considerando como hasta ahora activos refugio, Standard & Poor's 500 caía más de un 1% hoy, el Nasdaq 100 más de 2,30% para abajo, y el Dow Jones, que parecía que estaba intentando sostener y quedarse en el terreno positivo, ahora ya empieza a caer, ya cae más, bueno, por debajo del 0,04% en estos momentos. Acaba de empezar el festival, puede que estemos viendo estas caídas ya en las próximas jornadas también. Venimos ya de 3 días consecutivos así. Venimos de 3 días consecutivos de movimiento, pero si te fijas, esos 3 días consecutivos están fundamentalmente en la parte más volátil del mercado, en la tecnología, que es lo que más dilata los precios, en las fuentes de reserva, como decíamos, que han subido mucho, como es el oro, el Bitcoin y todo lo que tiene que ver con esa reserva de valor que el inversor percibe como reserva de valor. Y sin embargo, la parte industrial, la parte de producción, prácticamente no se ha movido, ni siquiera en estos 3 días. Si te fijas en el gráfico del Dow Jones, ves que tiene un comportamiento lateral ligeramente alcista que viene pues desde principios de enero y que sigue moviéndose tranquilamente a su aire. También vemos el Russell, que tampoco ha tenido una gran caída. De hecho, hay muchas pequeñas empresas que están aguantando bien y que no están viendo esta situación como un problema de liquidez, sino que simplemente se está tomando dinero de las grandes aportadoras de rentabilidad que hemos visto en 2025 y el principio del 2026, que lógicamente ante la inestabilidad pues se convierte o en liquidez o pasa diversificando a activos refugio. Por eso no vemos de repente que healthcare, que es de salud, veamos una gran subida, o cualquier otro sector defensivo, no vemos grandes subidas. Lo que vemos es que no caen. ¿Por qué? Porque el dinero, gran parte pasa al bolsillo del inversor y gran parte se distribuye de manera muy diversificada, porque todos sabemos que la diversificación es una de las mejores estrategias de protección del capital. Y por tanto, ante esta inestabilidad y sobre todo ante esta incertidumbre, que es lo que creo que realmente define el momento de mercado en el que estamos, el inversor medio, los grandes fondos, los hedge funds están intentando hacer moviendo esos capitales. No hablamos del institucional, que es otra cosa y que funciona de manera distinta, pero si te fijas, por ejemplo, nos vamos a ver el Sensex, el índice de India, y vemos una subida tremenda. Vaya, qué curioso. El dinero que sale de un lado, de repente nos lo encontramos en el Sensex en más de un 2,54% arriba. ¿Esto es que está yendo todo el dinero a India? No, esto es que el dinero se reparte con gran velocidad entre los mercados que están más proclives para poder hacer dinero. En este caso hablamos del dinero volátil, el dinero que se transmite de un lado a otro de manera muy veloz, como sucede con el oro, que entra y sale de manera muy veloz porque es muy líquido. El oro de inversión es extremadamente líquido y nos permite esos cambios de capital y de flujos de capital de manera muy ágil. Y lo vemos entrar y salir de índices donde, de estos emergentes que crecen muchísimo, que tienen muchísima capacidad de revalorización, y nos encontramos pues que de la jornada de ayer, desde luego nefasta, a la jornada de hoy en el Sensex, vemos un 6,86 de variación en una jornada en un gran índice. Ojo, es verdad que el Sensex hay muchos europeos que no lo conocen, que no están muy familiarizados, pero si nos vamos un poquito atrás en los gráficos, vamos a ver la trayectoria del Sensex es absolutamente brutal, como la de cualquier gran índice económico. Y vemos claramente como además
toda esa recuperación desde el COVID, que podemos ver claramente esta caída en el 2020, ha sido tremenda, incluyendo las sanciones que ha habido petrolíferas con Rusia, cómo ha aprovechado India todo ese petróleo barato que ha ido comprando y luego revendiendo, y vemos los flujos de capital clarísimamente identificados dentro de los gráficos de mercado. Así es que incertidumbre es la palabra reina para estos días, así que muchísimo ojo con dónde miramos en el mercado y sobre todo con las decisiones que tomamos, porque el mercado en estos días se va a mover verdaderamente veloz. ¿Esto supone que ya hemos llegado al tope de mercado y se nos va a caer hasta el suelo? Pues eso no lo sabe nadie. Lo que sí sabemos es que hay una volatilidad que no es adecuada para todos los sectores. Pues Javier Echeverri, analista de mercados, muchísimas gracias por acompañarnos un día más en Negocios Televisión y apuntar todas estas claves en un momento pues muy importante para los mercados al otro lado del Atlántico y también como nos salpique aquí a este otro lado. Muchísimas gracias, Javier. Un placer para mí, como siempre. Un abrazo, compañeros. Pues nosotros que vamos a continuar con el foco puesto en el mercado, sobre todo en este mercado de renta variable en el que está teñido de rojo por completo. Enseguida vamos a arrancar con nuestro cierre de Wall Street con nuestro compañero Gabriel Montalto. Antes una información de última hora y es que, según acabamos de conocer, Telegram carga contra Sánchez y él contesta, deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho es señal de que cabalgamos, según acaban de decir, guerra total entre Pedro Sánchez y los dueños de X y Telegram. Este último cargo, esta última empresa, Telegram, ha cargado contra el presidente español en un mensaje masivo a todos los usuarios del país en el que le acusaba de atentar contra la libertad y el jefe de gobierno le ha contestado en redes sociales. Dice y apela Pedro Sánchez, dice, deja que los tecnooligarcas ladren, Sancho, es señal de que cabalgamos, a la famosa frase del Quijote a Sancho Panza. Segundo magnate de las redes que se lanza ya en 24 horas contra Sánchez. Veíamos la disputa después de que Elon Musk, dueño de X, llegara a llamar fascista al presidente del gobierno. Pues este miércoles ha sido el fundador y el consejero delegado de Telegram, Pavel Durov, quien ha cargado con dureza contra el presidente español. Y nosotros que hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos con Gabriel Montalto en este miércoles negro para los mercados.